Bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho en Conversación, donde cada semana desentrañamos temas jurídicos con claridad y simplicidad. Hoy hablaremos sobre un tema clave del derecho civil colombiano: las fuentes de las obligaciones. ¿De dónde nacen las obligaciones? ¿Cómo se regulan en el Código Civil colombiano? Para hablar de esto, Heide y Diana nos acompañan en este episodio. No te lo pierdas. Hola Diana, es un gusto saludarte hoy. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental como son las fuentes de las obligaciones en el Código Civil colombiano. Este tema creo que está bastante claro, pero vamos a desenglosarlo un poco más para entender cómo este nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana. Hola Javi, claro, este es un tema clave, puesto que según el artículo 1494 del Código Civil colombiano, las fuentes de las obligaciones son las causas que dan origen a una obligación. Se reconocen principalmente cinco, que son el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Cada una tiene su propio marco de aplicación, pero todas nos afectan de igual manera. Exactamente. Garcés Vázquez hace un análisis de estas fuentes y nos dice que las relaciones patrimoniales entre personas nacen de esos actos y hechos jurídicos, lo que significa que aunque no haya una intención clara de generar una obligación, esta puede surgir cuando el acto tiene efectos patrimoniales. Totalmente de acuerdo. Empecemos por lo más evidente, el contrato. Aquí las personas deciden voluntariamente crear una obligación. Este es el ejemplo clásico cuando tú compras un producto, ambos asumen obligaciones, una para entregar el bien y la otra para pagar el precio. Claro, y el Código Civil lo regula en el artículo 502 y siguientes, diciendo que el contrato es un acuerdo de voluntades que generan efectos obligatorios, pero como bien menciona Diana, no todo surge de una voluntad explícita de las partes. Aquí entra el concepto de cuasicontrato, ¿verdad? Exactamente. Si bien es cierto, aunque un cuasicontrato no es un acuerdo formal, sí crea obligaciones por los efectos que genera. Por ejemplo, la gestión de negocios ajenos. Si alguien gestiona los intereses de otros sin que se lo hayan pedido, igual esa persona puede tener la obligación de resarcir los gastos. Castro también habla de esto, señalando que estos actos, aunque no sean un contrato, sí genera una relación jurídica patrimonial. Eso me recuerda al artículo 2341 del Código Civil, donde se regula la gestión de negocios ajenos, pero no todas las obligaciones nacen de las voluntades de las personas. En el caso de los delitos y cuasidelitos, las obligaciones nacen del daño que éste le causa a otro. Aquí no hay consentimiento, sino una respuesta a un hecho ilícito. Así es. El delito, como bien lo establece el Código Penal colombiano, genera una obligación de indemnizar a la víctima por los perjuicios causados. Incluso el cuasidelito, que es un acto negligente que causa daño sin ninguna intención maliciosa, también puede generar una obligación. La responsabilidad no depende de la voluntad, sino del daño causado. Y por último, la ley. A diferencia de los contratos, las gestiones o los hechos ilícitos, la ley impone obligaciones sin que haya una voluntad de las partes. Por ejemplo, el artículo 588 del Código Civil establece que los herederos deben cumplir con las obligaciones que la persona fallecida tenía, aunque no hayan tenido un acuerdo directo con él. Eso es muy importante. La ley es una fuente fundamental de las obligaciones y de hecho es más amplia de lo que muchos imaginan. Nos establece responsabilidades que van más allá de lo que podamos acordar de forma voluntaria. Y no podemos olvidar el enfoque moderno de las obligaciones. Castro también menciona cómo actos jurídicos, como una declaración de voluntad que afecte a otro, pueden generar efectos patrimoniales aunque no sean contratos formales, es decir, la voluntad expresa en ciertos casos tiene efectos jurídicos,
aun cuando no se manifieste de la manera tradicional. Exactamente. Hoy en día la teoría de las obligaciones pues se adapta más a las realidades de la vida cotidiana. Un simple acuerdo verbal, una acción que cause perjuicio o el cumplimiento de una norma legal pueden generar consecuencias patrimoniales. En resumen, las fuentes de las obligaciones en el derecho colombiano se basan en 5 elementos fundamentales: el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. Cada una de estas fuentes tiene una regulación específica en el Código Civil. Y también es importante recordar que estas fuentes no son excluyentes entre sí. Pueden interactuar y, dependiendo del caso, pues generar diversas obligaciones. El marco normativo colombiano es bastante amplio y cada una de estas fuentes tiene un impacto directo en nuestras relaciones jurídicas. Así que, aunque no siempre somos conscientes de ello, el derecho regula nuestras interacciones y relaciones cotidianas. Incluso cuando no hay un contrato formal involucrado, las obligaciones están en todas partes. Con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias, Jader, por acompañarnos en esta charla tan interesante. No, gracias a ti, Diana, y a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Recuerden que las obligaciones están en todo lo que hacemos y es importante entender cómo éstas nos afectan. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar Derecho en Conversación. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.